Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ese viernes? Vamos a esperar que nos vayamos uniendo un poco, que nos vayamos conectando. Ahora son las 8. Vamos a ver quiénes empiezan a aparecer por el panorama. ¿Se escucha claro y fuerte? Bueno, vamos a ver si aparece gente. Parece que muy buenas noches. Parece que esta noche vamos a ser solo tú y yo. Bueno, ahí está. Tenemos unos pequeños minutos a ver si no es una reunión de 3. Listo. Bueno. Eh, Entre lo que hemos estado hablando de Bogotá. Y pues, evidentemente teníamos que cerrar la semana con Bogotá. Hoy vamos a leer unas crónicas de Bogotá que se llama, de una serie de Libros al Viento. Libros al Viento es una iniciativa de IDARTES de hacer unos libros donde se cuente con una narrativa un poco más cotidiana diferentes hechos y diferentes historias. Entre ellos hay muchos libros muy bellos. Ya vamos por el tomo 6 de Bogotá, contada a diferentes voces. Entonces son narraciones de muchos escritores, de fragmentos de sus vivencias en Bogotá. Entonces, si los quieren leer, están en línea, son muy bonitos, son muy chéveres y es una bonita forma de conocer Bogotá. Recuerden de la serie Libros al Viento. De esta serie, Libros al Viento, el día de hoy vamos a echarle una ojeadita, ahí, un vistacito chiquitico a uno de ellos que se llama Crónicas de Bogotá. En estas crónicas de Bogotá cuentan diferentes etapas de la ciudad. Entonces, pues hay crónicas de grandes asesinatos, también como hay crónicas de cómo se fundaron barrios. Nosotros nos vamos a concentrar en un pequeño capítulo que se llama Hechos del Más Allá. Entonces, yo creo que si quieren, bueno, este libro está escrito por Pedro María Ibáñez, que es un cronista colombiano. Entonces, si quieren, pues vamos arrancando. Hola Karen, hola, hola Aleja. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con nuestros hechos del más allá, del libro Crónicas de Bogotá, de la serie Libros al Viento. La hostia incorrupta. Esta es una conceja que por falsa deja no de pintar la admirable candidez de la vida colonial. Fue tomada por el inocente santafereño que la suscribe de expedientes de la guardia en el archivo del arzobispado. En el mes de septiembre de 1764, siendo provisor el señor doctor don Nicolás Javier de Barazorda y Lanzaval, a pedimento del padre Diego de Moya, jesuita, rector del Colegio de las Nieves, que de esta capital se actuó una información de 10 testigos por ante el notario Soladilla
de la cual se deduce el siguiente suceso. En una de las casas del barrio de Las Nieves, contigua al hospicio o colegio noviciado, que entonces era de los jesuitas, donde vivía Simón Torres de Torres y María Páez el Zambrano, se había sentido repetidas veces espantos y entre otros el de un penitente que entrando a una sala de la casa se azotaba delante del crucifijo que allí había. Observase también luces extraordinarias sobre la casa, y los que pasaban por las calles sentían por allí muchas veces que el silencio de la noche y a lo lejos se oía cantar el himno Paye-Lingua, como si llevasen a nuestro amo en algún féretro, lo cual principalmente fue notorio en unos sucesos que se juntaban a jugar en una casa frontera de Las Torres, de manera que algunas veces sacaron a la luz a las ventanas, quedando pasmados, no encontrando en la calle cosa ninguna. Por fin, hacía años de 1685 o los 90, advirtieron los de la familia Torres que el crucifijo y otras dos imágenes que tenían a los lados sudaban copiosamente, repitiéndose por muchos días tan raro efecto, hasta que por el mes de diciembre de 1688, al parecer que según depuso un testigo, fue un año de un eclipse solar notable. Sucedió que estando acostado Salvador de Torres, hijo de los arriba dichos, sintió como que le decían: levanta y saca ese tesoro. Él despertó, miró una grande luz y en un ángulo de la sala, y lleno de osadía, tomó un cortaplumas y levantando un ladrillo, excavó la tierra. Halló luego unos papeles blancos, los desplegó y encontró el verdadero tesoro del amor, una hostia incorrupta y entera. Asombrado de la novedad, sin tocarla, llamó a sus padres, hermanos y otros de la casa, los cuales convinieron en que se diese parte al instante al padre José Suárez, entonces rector del colegio que hoy se llama Hospicio. Vino el jesuita y, persuadiéndose que la hostia estaba consagrada, la puso en Piscis, guardándola en la iglesia del citado Hospicio. Allí permaneció todo el tiempo que pasó desde este suceso hasta el año de 1744, en que se actuó la información de donde saco este extracto. Los testigos fueron de la misma casa. Uno, el padre José Torres, de San Juan de Dios, hijo de los dichos Simón Torres y María Páez. 2, Bernardo Torres, su hermano. 3, Micaela Torres, nieta de Simón. 4, María Torres, hija del mismo. 5, Antonia Torres, hija Idem. 6, Julián Idem. 7, el doctor Torres Juan de Alea, Chantré. 8, el doctor Lorenzo de Aldea Pestivenzo. 9, don Pedro Andrés Calvo de la Ribera, maestro de ceremonias. Y 10, Mateo Pesellín. Del mismo expediente consta que el sello de la hostia era de hostia estructura y que no se encontró en las Indias iglesia alguna que lo usase, que sobre esto indagó el Tribunal de Inquisición en aquel tiempo, en cuyo archivo ha de hallarse auténtica la cosa. También consta que infame y decía, si se puede llamar así, fue un tal Mateo Vicencio, el que viendo la cosa en un estado muy crítico, se marchó sin saber más de él. También consta que en los años del 73 y 74, los 3 penúltimos testigos vieron la hostia y hallaron ser la misma y parecía incorrupta. Leyenda de don Ángel Ley. La siguiente curiosa crónica, que a aquellos tiempos que debíamos a la pluma del distinguido literato bogotano don Próspero Pereira Gamba, la creemos digna de conservarse, aunque no tiene apoyo histórico, como lo veremos terminada su lectura. Con el virrey Espeleta,
vino a España el capitán don Ángel Ley y Marquetí, joven de gallarda estatura, rubio, ojos azules, esmerado porte marcial, galante y enamorado en demasía. Ya en Zaragoza, por amorosos celosos y cuestiones de puntillo militar, había tenido un encuentro con varios de sus camaradas, a quienes venció con la ayuda de su amigo y subordinado de don Diego Alfonso de Guzmán. Por esta causa, y quizá por otras, su familia obtuvo del rey Carlos IV, que lo destinase de capitán de dragones al nuevo reino de Granada, donde se trasladó con Espeleta. Poco después vino de Cádiz un hermano menor de don Ángel, que fue el fraile de Santo Domingo y rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, con buena fama. Don Ángel, poco tiempo después de residir en Santa Fe, se prendó de doña Luisa Sandoval, cuya familia la tenía destinada para esposa de don Pablo Azarumboro y Sea. Ella, sin embargo, correspondió al amor que aquel mancebo, a pesar de 1000 obstáculos, y lo esperaba al pie de su reja en altas horas de la noche, hasta que lo sorprendió don Fernando Sandoval, hermano de Luisa, quien trabó riña con don Ángel, en la que fue vencido y humillado don Fernando. Entonces, en adelante, la separación de los amantes fue más completa, pues la doncella quedó reclusa en su casa y muy vigilada hasta el día señalado para su próximo forzado matrimonio. Entonces, Ley se propuso a hacer la suya por medio de un rapto que combinó con Guzmán, y reunidos en el salón bajo del palacio del virrey, después de cenar y beber sin medida, forzaron la guardia, hirieron a un centinela. Al salir de la inmediata plaza mayor, se descargó lluvia torrencial y tempestad formidable, de modo que a poco andar hacia la calle Real, don Ángel tomó por un lado y don Guzmán por el otro, por la confusión que les había causado la bebida y la tormenta. Ley, ofuscado, atónito y confundido, marchaba a la aventura cuando a la luz de un relámpago vio a una joven lindísima que le suplicó que la acompañara a su casa, situada a la calle del Panteón de las Nieves. Siguieron juntos y encontraron a un lujoso salón, en el fondo del cual había un lecho magnífico. En la cabecera de este colgó el capitán su espada mientras galanteaba adornosamente a la desconocida beldad. Allí pernoctó, y al día siguiente, que era la revista, no pudo presentarse por haber olvidado su espada, quizás voluntariamente, en la calle del Panteón. Llegaba la tarde y se encaminó a la casa misteriosa de la víspera y oyó con sorprendida noticia que le daban los vecinos de que dicha casa estaba desocupada hacía tiempo. Ya de noche, cumpliendo recomendación de su amiga de la víspera, abrió, pues ésta le había dado la llave, y vio el salón convertido en cementerio, los muebles en fragmentos de cajas mortuorias, y las piedras tumulares y la cama de ataúd, y cerca del féretro su espada atada con un cordón o cinto de hábito de fraile franciscano, usados entonces para amortajar los cadáveres. Ángel salió aterrado de la casa y al llegar a la antigua plaza de San Francisco, topó con una procesión fúnebre que iba a depositar el cadáver de doña Luisa en el inmediato templo. Allí cayó desmayado y al otro día, 23 de octubre de 1796, devolvió al virrey su despacho de capitán, arregló sus intereses y entró de religioso en la Recoleta de San Diego. Don Ángel Ley había nacido en 1773. Entró de religioso a los 25 años, sirvió en el claustro 42 y murió con fama de santidad el 27 de mayo de 1838, después de haber sido catedrático de Filosofía y Teología en el Colegio de San Buenaventura y guardián del convento de San Diego. Yo estuve en el entierro y vi que muchas personas piadosas cortaron pedazos de hábito, de cordón y aún de cabello para reliquias.
En 1846 escribió el doctor Pereira Gamba la leyenda que intituló Don Ángel Lee, tan popular en aquel tiempo que se agotaron 2 ediciones. Mr. Alan Burton la tradujo al inglés y la hizo conocer en los Estados Unidos de América, donde mereció encomios. También la consignó Eduardo André, viajero francés, en su libro Viaje a las Américas equinocial, desfigurándola. En el mismo año de 1846 apareció en el Día del Periódico muy leído de Bogotá la misma leyenda con las iniciales JMT en su forma literaria en el inferior del hábitat pluma de Pereira Gamba. Varía algunos episodios y da como fecha de lo acontecido el año de 1795. Don Eduardo Posada juzga con acierto que en las tradiciones hay siempre algún fondo de verdad, desfigurando por la imaginación popular, y cree que despojada de los caracteres fantásticos, la crónica de Don Ángel Lee es bastante verosímil. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, cara de perro, el resucitado y pecado mortal. En los antiguos planos de Bogotá, hasta el publicado en 1848, se llamó calle de Cara de Perro a una callejuela excéntrica que tuvo cabida en la numeración de la actual nomenclatura y a la cual se da hoy el nombre de calle de Girardot. Comunica las carreras cuarta y quinta entre las calles 15 y 16. Aún subsiste entre el Bajo Pueblo el curioso nombre colonial cuya etimología no tuvo por origen el perro de Fausto, que fue la primera encarnación de Mefistófeles de Goethe, con el cual tenía las similitudes del pertenecer a la leyenda y de ser un perro negro el protagonista de ella. Cuenta la tradición que en la calle a que nos referimos aparecía antiguamente en altas horas de la noche un perro negro sin cabeza. Por esos tiempos aún se admitía entre gentes civilizadas de los países europeos la existencia de cientos hombres que tenían cola y carecían de cabeza. Un autor moderno, refiriéndose a esas extrañas creencias, escribía en 1870: los sabios daban descripciones. Los jesuitas pretendían haber convertido hombres con la cola en Filipinas, y los misioneros Liftan enseñaban el retrato de un hombre sin cabeza sobre la fe de noticias recogidas en América. Y cuenta el autor de Las Viceversas de Bogotá que un hijo de John Bull, al enterarse de la tradición santafereña, exclamó: en Bogotá salen por las calles animales con cara de perro, pero sin cabeza. El poema de Fausto, rico en romance, populares y en himnos religiosos, en los cuales Goethe recogió todos los tonos de la poesía, desde los más sencillos hasta los más sublimes de inspiración, dejó por puertas al perro negro con cara de perro sin cabeza, de la sencilla Santa Fe, a pesar de sus misteriosos caracteres. Otra crónica curiosa, que aún estaba viva en 1810, se refiere al hospicio de los capuchinos. Murió un menestral en el hospital de San Juan de Dios y conducido al cementerio en horas en que entraba la noche, los sepultureros se apresuraron a enterrarlo en la fosa de los pobres. En ese momento, una lluvia torrencial los obligó a ponerse bajo cubierta. El supuesto muerto era simplemente un cataléptico, y la acción del agua fría que le azotaba el rostro hizo que volviese en sí, levantándose asustado y dando gritos envuelto en su mortaja blanca. Corrió fuera del cementerio. Los sepultureros, ignorantes y supersticiosos, desaparecieron despavoridos de la escena. El resucitado, como se llamó desde entonces, cruzó parte del camellón de Occidente, donde hemos visto que estaba situado el cementerio colonial de la Alameda Vieja, y llegó a las puertas del convento de los capuchinos. El lego portero no quiso abrir a tan extraño fantasma y alborotó los silenciosos claustros. Agrupados los frailes le dieron entrada, y el honrado menestral, quien sin duda creía de buena fe que había resucitado para dar gracias al Ser Supremo, solicitó con ahínco el hábito de la orden. Luego de pasar su noviciado en el convento del Socorro, pidió en Santa Fe
como ejemplar religioso hasta edad muy avanzada, en que la muerte real lo llevó al cementerio del convento. En esta vez, siguiendo los aforismos de Hipócrates, el viejo fraile había tenido las orejas frías, diáfanas y contraídas, lo que según el padre de la medicina eran signos mortales. No estaba sujeto al toque de queda cierto viejo que desde lejanos tiempos cruzaba las calles de Santa Fe en las horas de la noche, llevando de la mano una linterna de luz mortecina y haciendo sonar con golpes acompañados y monótonos una campanilla. Se llamaba el pecado mortal, y para los tiempos que describimos actuaba en este oficio con larga capa y sombrero chambergo. Era de elevada estatura y con voz hueca y cavernosa. Pedía limosna para hacer bien a los que estaban en pecado mortal. Este personaje, muy conocido en las viejas crónicas, era el terror de los muchachos y cada noche llenaba sus bolsillos con monedas que de la caridad santafereña le arrojaban, con el ingenuo deseo de procurar alivio a los enfermos del alma. Bueno, ¿qué tal les parecieron nuestras crónicas del día de hoy? Es una forma muy bella de recoger la historia en esas historias particulares, en esa memoria particular que esconde nuestra adorada Bogotá. No siendo más, por el día de hoy me despido. Espero tengan un feliz resto de viernes, feliz fin de semana, que descansen, que la pasen en familia y que lean mucho. Sí, recomendación. Dentro de la crónica, dentro de la última crónica, mencionan a Goethe y mencionan al perro de Fausto. Muy buen libro. Entonces, recomendadísimo el Fausto de Goethe. Si quieren leerlo, muy bueno. Feliz noche. Nos vemos la siguiente semana. Chao.